el expresidente del gobierno no aceptará excusas de los que no ven los horrores de Maduro. También dijo que no entiende la posición de Zapatero. En un acto realizado este lunes en Buenos Aires, Felipe González alertó de que no aceptará la excusa que después de Stalin o de Hitler muchos empleaban diciendo, no podíamos ni imaginar. Si no lo ven, pónganse gafas porque la realidad es evidente. Nosotros no lo sabíamos, no lo veíamos. En el seminario Argentina en un año clave, desafíos internos y externos, y entrevistado por el editor general del diario Clarín, Ricardo Kirschbaum, González reiteró que él está comprometido con la democracia, y quien violente y achique el espacio de las libertades tendrá su oposición militante. Por cierto, la de mi ex amigo Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, también. Le ayudamos a salir de Anastasio Somoza, ex dictador nicaragüense, y ahora tenemos que ayudar a los jóvenes estudiantes a salir del nuevo Somoza. Consultado por un posible conflicto bélico entre Colombia y Venezuela, el expresidente del gobierno se mostró tajante, no va a haber conflicto. ¿Qué se llama Ortega?, sentenció. El chavismo y el madurismo han gastado muchísimo dinero en armas, y ha hecho la primera fábrica de Kalashnikov fuera de Rusia del mundo. Hicieron la fábrica pero no funciona, asumió. Pero no se preocupen. En el mismo sentido, remarcó que las Fuerzas Armadas venezolanas no están en condiciones de decir que tienen el grado, digamos ni de utillaje, como para ir a un enfrentamiento militar. Están tan deshechas como el resto del país. González también se refirió a la intermediación de José Luis Rodríguez Zapatero, 2004-2011, a favor del diálogo de las fuerzas políticas en Venezuela. Si me preguntan por Zapatero, que es mi compañero, que es mi amigo, no van a creer lo que les digo, que hasta ahora no ha fructificado. Nunca he estado en contra del diálogo. No lo entiendo, afirmó. Lo que he estado es en contra de utilizar el diálogo para ganar un tiempo que Venezuela no tiene, para engañar. Y Maduro está utilizando el diálogo para engañar, arremetió, convencido de que Zapatero se ha prestado a promover una idea noble. El expresidente del gobierno insistió en que no entiende lo que le pasa a Zapatero con el tema venezolano, que es el diálogo, que no lleva a ninguna parte. Ustedes no van a creer que yo nunca he hablado media hora de Venezuela con Zapatero. Está yendo desde 2015 allí, y nunca hemos estado media hora hablando de eso. Yo siempre he estado disponible, pero ya saben la teoría del jarrón chino. Yo estoy disponible pero los mexicanos me enseñaron que había que cuidarse, y no ir por el mundo de nalga pronta, enfatizó. González continuó señalando que si alguien cree que Maduro va a convocar unas elecciones para perderlas, no conoce a Maduro, y recordó que el gobernante venezolano ya dijo que nunca más convocará unas elecciones para perderlas. ¿Por qué no nos creemos la única verdad que dice Maduro?, señaló, y apostó por que se recupere un mínimo de institucionalidad en el país, y hacer un censo para ir a unas elecciones limpias en no menos de 9 meses. Además, no consideró que se pueda hablar de guerra fría con lo que ocurre en el país caribeño. Mi pregunta es, ¿Putin se la jugará por Venezuela? No, padre. ¿En qué momento volverá a encontrarse cariñosamente recuperando su antigua relación con Trump? En cualquiera, no sé en cuál, respondió, y vio en China el gran bloque tectónico que no se juega su proyecto de América Latina quemando sus posibilidades con el tirano Maduro.